de que en nuestro país las mujeres cobran en promedio un 26,2% menos que los hombres por el mismo trabajo, que en el ámbito privado los varones ocupan el 68,2% de los cargos de alta dirección y las mujeres solo el 38%, y que el desempleo afecta principalmente a las mujeres jóvenes, más el 21,5 frente al 17,3 de varones de 14 a 29 años. Y el otro dato que me parece interesante, estos son datos del INDEC de 2017, que el 97% del trabajo doméstico remunerado también es realizado por mujeres. Entonces también creo que hay muchas conquistas que se lograron, Sí. pero también un camino permanente. Y no puedo dejar de mencionar también un tema que me parece significativo, que es que más allá de todos los derechos alcanzados, el tema de la violencia de género y de las mujeres asesinadas también es algo que nos afecta puntualmente, y que son temas que están latentes todos los días. Entonces, Sí. en un día como hoy también me parece interesante reflexionar un poco sobre todas estas temáticas, ¿no? Sí. Que Laura, son muy claves. como vos bien lo decías, haciendo esta reseña que hiciste introductoria, ¿no? De por qué surge esta fecha conmemorativa, el 8 de Sí, marzo, que obviamente fue, digamos, a través del dolor, ¿no? El sacrificio allí de estas mujeres que terminaron falleciendo, y a partir de allí, en distintos países, fue haciendo como pequeñas explosiones o eclosión para que las mujeres vayan teniendo reconocimiento, ¿no? En un contexto, y si vos lo mirás y decís, bueno, eh, no estamos hablando tampoco de varios siglos, ¿sí? no. Y es decir que en esa lucha constante todavía hay mucho por trabajar y mucho por conquistar. Totalmente. De todos modos, Mm, es bueno mirar hacia atrás un poquito y ver, ¿no? Sobre todo en nuestra región, ¿no? sí, En las provincias que todavía tienen sociedades más conservadoras, quizás que otras ciudades con mayor ujú, afluencia de diferentes grupos. sí, Pero creo que se ha trabajado bastante y se sigue trabajando, y creo que el espacio educativo, el espacio de la escuela es un espacio para seguir trabajando con la concientización, sobre todo, ¿no? La concientización y la construcción de una sociedad más igualitaria en lo que se refiere a varones y mujeres, ¿no? Pero claro, nosotros desde la historia también, mirando hacia atrás, teníamos una historia más masculina, exacto. que por suerte hoy en día también está dándose vuelta en ese aspecto, mirando un poco más a las mujeres y a otros actores, ¿no? Porque también mujeres y grupos subalternos que antes no eran considerados, entonces todo lo que significan tomar a los grupos que fueron relegados, me parece que se ha dado un camino interesante en ese aspecto. Claro. Laura, y bueno, lamentablemente también lo tenemos que decir, es de público conocimiento, el año pasado a partir de la pandemia, y sobre Sí, todo esto es como que los números estadísticos nos asombraron de la cantidad de violencia que se dio contra el género, digo, y de aquellas que conocíamos y de las que no se conocen por sí. multiplicidad de razones, que serían todavía peor las estadísticas. Eh, ¿Cuál es tu mirada, tu opinión, o en qué estaríamos fallando por allí en esta construcción? Porque de hecho tiene que ver un poco por allí el camino de por qué se sigue generando o por qué se acrecienta cuando se supone que de a poquito hay cuestiones sociales y culturales que se van desestructurando, pero sin embargo es como que está más visible aún, ¿no? Sí, existió siempre la Mm, violencia de género. Lo que sí, sí, pasa es sí. que ahora tenemos una serie de leyes que acompañan todo este proceso y que nos hacen visibilizar mayormente todo esto, ¿no? Antes se hablaba de, yo recuerdo cuando era chica, crímenes pasionales, cuando Claro. que eran femicidios, ¿no? Entonces, Ujú, esta vuelta de rosca de alguna manera de acompañada por la legislación y por la lamentable muerte de tantas mujeres, nos hace reflexionar sobre eso, pero todavía ujú. decíamos queda un camino, Sí, porque creo que la construcción permanente y la visibilización de la violencia debe darse en que no solo es un golpe, sino que también hay una violencia
sexual, económica, patrimonial, simbólica, o sea, diferentes tipos de violencia que creo que están permanentemente, ¿no? Esto de trabajar en un lugar donde tu jefe tiene una mayor preponderancia sobre las cuestiones, o que puede acosar, o que puede ejercer cierto tipo de violencia que no necesariamente es física, ¿no? Relegar a las mujeres. Entonces, todo esto va haciendo que esto permanezca dentro de la sociedad. Y sobre todo, creo yo, no soy especialista en todos estos temas. Estoy hablando un poco de lo que el año pasado fuimos invitados, todos los que estamos en gestión, en cargos de gestión, a realizar el curso de la ley Micaela, que creo que es algo que a mí me abrió también mucho los ojos, el conocimiento y todas esas cosas que uno dice, pero claro, como uno también como mujer muchas veces actuó en pos de ese machismo, de esa sociedad patriarcal, porque así nos criaron, porque así nos educaron. Entonces, cómo todas esas estructuras se nos van cayendo paulatinamente, pero muchas veces las que somos más machistas somos las mujeres, ¿no? Y digo en general, que a veces hay actitudes o miradas que son propias de nuestro género, ¿no? Inconscientemente, como vos decís, ¿no? Porque eso está arraigado, marcado. Está en la educación, ¿no? Y también creo que es importante empezar a comprender algunas diferencias conceptuales, esto del sexo, del género, el sexo que es una cuestión biológica y el género que es una construcción social, que esto también es algo que nos está llevando un tiempo, comprender, conocer. Entonces, todo esto me parece que es significativo en este día, como para seguir pensando, ¿no? Y trabajar en el aula desde chicos, con los chicos, para poder entender qué se puede modificar, ¿no? Claro, la idea es ir buscando también alternativas y caminos, como vos bien lo decís, para poder encauzar y por ahí darle, no sé si otra impronta u otro significado, o tal vez el acercamiento, ¿no?, a muchas personas de cómo deberíamos comportarnos o qué cosas tenemos que modificar para estar también acorde al siglo en el cual estamos viviendo. Totalmente, pero yo creo, o sea, estoy muy esperanzada porque veo en el sistema educativo, sobre todo, muchos cambios, y también en la familia, ¿no?, que creo que es el punto de partida para todas estas posibilidades de modificación de miradas, ¿no? Claro. Pero bueno, todo esto también nos interesa y nos motiva a seguir pensando en este Día Internacional de la Mujer, ¿no? Claro, por eso te decía, hay muchísimas cosas. Bueno, como bien lo explicabas también, hubo muchos avances en el cual por allí antes era impensado, tal vez se dieron en poco tiempo, y a veces esos cambios medio rápidos y bruscos también tienen como un impacto por allí un poco negativo, ¿no? Porque es como que algunos no lo pueden todavía interiorizar o aceptar ciertas modificaciones, claro. ¿no? Sí. Y sobre todo creo que ha sido muy valiosa la unificación de las mujeres, salir a la calle, expresarse, dar muestras de su presencia en la sociedad desde diferentes lugares, ¿no? Entonces eso también lo hemos visto mucho en los últimos tiempos y nos ha animado a pensar en esto de la igualdad de derechos, en seguir discutiendo sobre eso, reflexionando y trabajando en pos de estas cuestiones, ¿no? Así que me parece que es un día muy interesante para eso. Laura, y vos mencionabas el tema de la educación, la importancia que tiene para cambiar y modificar ciertas estructuras, y en la educación es precisamente donde por allí las mujeres han tenido su primera incursión, diría casi de forma más masiva, ¿no? Fue el ámbito por allí de mayor apertura que antes no lo tenían. Claro, igual ha costado muchísimo. No, por supuesto. En siglo XIX, que las mujeres todavía no podían ir a las universidades o empezaban a ir a las universidades. De todos modos, el rol de educadoras también creo que ha sido significativo a lo largo de la historia, y eso ha también aportado muchísimo a esa presencia, ¿no? Pero creo que todavía mirando hacia atrás
tenemos ahora. Sí. Estamos, por supuesto, en lucha y con mucha felicidad por los logros, pero también siempre mirando lo que se puede seguir obteniendo en este aspecto, ¿no? Claro. Así que bueno, yo les quería comentar Sí. el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, el IGI de CONICET UNE. Tenemos una línea de investigación que tiene que ver con diversidades sexuales, género y feminismo, y ellos han realizado material para trabajar en la escuela, tanto en la escuela, sobre todo en el nivel terciario y secundario, con el Ministerio de Educación de la provincia. Y se puede bajar ese contenido, hay leyes, hay videos, hay literatura, bibliografía que puede ser utilizada por el docente también para empezar a revisar sus coordenadas conceptuales, trabajando y cuál es su perspectiva sobre el tema, ¿no? Claro. Así que eso está bueno eso, ¿no? Porque a veces también necesitamos de ciertas herramientas o instrumentos los que estamos en educación para ver por allí en qué cosas estamos medio fallando, ¿no? Claro, y sobre todo porque hay, eso quiero destacar, muchos grupos que se están dedicando al estudio de estas temáticas y que desde la ciencia están ofreciendo miradas que ayudan a repensar todo esto, ¿no? Porque también por ahí nosotros decimos, bueno, ¿cómo hago para saber más sobre este tema? Una maestra, un docente, un profesor de secundaria que quizás no está vinculado a estos temas. Entonces ya tenemos diversos grupos que se están ocupando de esta temática y que nos pueden ofrecer bibliografía, herramientas para poder pensar todo esto, ¿no? Y también formarnos nosotros, porque en realidad somos nosotros los que tenemos que empezar a reconstruirnos para poder entender esto, ¿no? Sí, Deconstruirnos y reconstruirnos para pensar esto. Laura, y este material que vos estás diciendo, ¿dónde se lo puede encontrar, digamos, en algún lugar? Está en una página web que podemos pasar ahora, que la ha elaborado el Ministerio de Educación, y allí también con el IGI, con la Dirección de Bienestar Educativo y la Dirección de Educación Superior de la provincia. Cada uno fue haciendo su aporte para que se pueda trabajar hoy o toda la semana o todo el mes en el aula. La información creo que está llegando a todos los institutos a nivel terciario y a las compartido en las redes también, como para que se pueda tener acceso a ese material. Claro, para que pueda llegar, ¿no? Sí, un poco de todo, ¿no? Conceptos, un poco la historia del día, y después también conceptos vinculados al feminismo, a la igualdad de género, legislación, todo lo que tiene que ver un poco, y algunas preguntas también para reflexionar y ver en qué lugar estamos, ¿no? Con respecto a este tema. La verdad que muy bueno, espectacular, diría. Así es, esta gente ha trabajado mucho, así que bueno, agradecidos todos por la propuesta. Laura, ¿qué tienen programado ustedes para este 2021 o qué es lo más cercano, próximo? Porque sabemos que vos siempre estás emprendiendo algo y entonces sería raro el día que me digas, no, todavía no tengo nada. No tenemos nada. No, bueno, sí, hay algunas cuestiones, tanto desde el instituto nuestro, de CONICET UNE, como desde la Junta de Historia, que yo soy miembro de la Junta, y entonces también me tomo el atrevimiento de informar un poquito las noticias. Claro. Tenemos un congreso, que es el Congreso de Historia del Chaco y sus pueblos, que estaba programado ya para el año. La pandemia no se hizo, y ahora está pensado en principio presencial, pero iremos viendo, porque siempre la posibilidad virtual tiene que estar presente, pues no sabemos cómo vamos evolucionando en esto, ¿no? Entonces, en principio está pensado en la localidad de Fontana, muy cerca de Resistencia, con la modalidad de presentar trabajos de investigación que se estén haciendo en los diferentes lugares sobre los distintos pueblos y ciudades del Chaco. Eso está pensado para el mes de septiembre, que eso te puede ir pasando las fechas exactas cuando se
como para poner en la agenda, ¿no? Claro. Y después están programadas también una serie de actividades, distintas fechas, ¿no? También a medida que vayamos avanzando, podemos ir conversando. Sí. Bueno, hay planificación con la incorporación de nuevos miembros de las distintas localidades, que eso también ya está pensado. Y bueno, y como desde la facultad, como siempre, tenemos el encuentro de Geohistoria Regional, que va a ser también en septiembre, modalidad virtual, porque es un congreso que reúne a más de 300 expositores y no podemos estar todos juntos, así que bueno, la idea es que sea virtual. Así que se está pensando en eso también año, ¿no? Sí. Historia Bueno, local. vos decís, si lo mirás así parece que falta mucho, ¿no? Pero cuando te das cuenta ya llega la cuando fecha. nos damos cuenta está ahí, pero bueno, hay propuestas de historia local, historia regional, pensar un poco nuestro Chaco, así que están todas esas alternativas siempre presentes en la mirada de quienes están en estas organizaciones, ¿no? Así que bueno, buenísimo. Laura, y por última vez, para ir liberándote, quisiera saber un poco tu mirada o tu análisis sobre la situación por la cual está atravesando hoy el sector docente en la provincia del Chaco, ¿no? Este conflicto que aparentemente, por ahora digo, todavía no, a ciencia cierta no se sabe qué es lo que va a pasar, hay más incertidumbre que certeza, ¿no? Así es, como siempre, un sector relegado, con necesidades de seguir reclamando para poder visibilizar, ¿no? Porque en realidad es un desde siempre. Eterno problema, y nosotros, yo en este momento no trabajo en la provincia, pero obviamente estoy pendiente y de las necesidades del sector, pero también nosotros desde lo que es la docencia universitaria estamos en las mismas circunstancias, ¿no? Claro. Entonces quizás a veces salir mayormente a la luz el Ministerio de Educación de la provincia, y nosotros los que estamos en otros niveles también. El centro universitario necesita también ese reconocimiento, sobre todo en estos días en que todo nuestro trabajo es virtual, que hemos tenido muchos gastos, mucho desgaste físico, intelectual, y que necesitamos también, por supuesto, ser remunerados por nuestro trabajo, ¿no? Así que no se pide otra cosa que eso. En principio, mi solidaridad con todos los sectores educativos nacionales y provinciales, necesidad de que las autoridades realmente miren a este sector, lo que se debe ofrecer, ¿no? Claro, tal cual. Así que bueno. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo por tu tiempo, siempre es un gusto dialogar con vos, y en este año 21, como lo hicimos el año pasado, vamos a estar cada tanto en contacto. Muchísimas gracias por llamarme, y bueno, a lo largo del año iremos informando también todo lo que va sucediendo en términos de organización de eventos y de la historia local y regional. Dale, tal cual. Bueno, Laura, que tengas buen día, que lo pases bien. Igualmente, un saludo para todos. Gracias, hasta luego. Bueno, allí estábamos entonces en comunicación telefónica, dialogando precisamente con Laura Salinas, charlando de todo un poco, sobre todo de esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, haciendo una reseña